Pues bien, hermanos, bienvenidos nuevamente a esta cápsula de fe del día de hoy, 13 de mayo del año 2025. Esta noche vamos a continuar con la parte de la teología moral que hemos venido tratando a lo largo de este año en las cápsulas. Esta vez, como parte de la teología moral, vamos a meternos a todo ese mundo de las emociones, los sentimientos, las tendencias, las pasiones que guían y condicionan los actos de las personas. Cómo en general todas estas emociones, tendencias, etcétera, como las queramos llevar, definen lo que hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, es un punto muy importante que conozcamos nosotros y que conozcamos cómo nos lleva y cómo entra en el entorno de la conducta moral cristiana. Vamos a abrir la presentación. ¿Eh? Ay, no, ya voy a cambiar esta foto. Te digo que fue una obra de Yo creo teatro en que la que sí, participó yo Toplayo. creo que sí. Sí, bueno, ¿se ve la presentación? Sí. Sí, sí, se ve bien. Bueno, pues damos inicio con esta cápsula acerca de las tendencias, sentimientos y pasiones de la persona. Y vamos a tener este temario. Manos, lo primero vamos a hacer un resumen de las cápsulas anteriores para volver a meternos al tema, para volver a tomar el tema, un resumen que nos lleve a recordar un poco lo anterior para que sigamos en esta secuencia que lleva la teología moral. Y vamos a ver todo este capítulo de el desear humano, cómo funciona toda esta parte de los deseos, qué la regula, qué pasa con todo esto. Y vamos a hablar de un tercer tema, que es un tema que creo que por ahí siempre hemos escuchado hablar de él, que es el relativismo. Mucho se habla de que vivimos en una sociedad, una época de un gran relativismo, pero vamos a fondo a tocar un poquito más a detalle este fenómeno, esta corriente del relativismo que como fenómeno cultural condiciona mucho las acciones en la sociedad. Vamos a verlo como una parte muy, muy importante de todo esto. Bueno, la teología moral cristiana, con lo que empezamos, la moral es la parte de la teología que estudia los actos humanos, pero los estudia desde el punto de vista de llevar al hombre a su fin sobrenatural. Los actos humanos no son analizados en sí como tales, no es un punto de vista científico el que pretende la moral, sino analiza estos actos a ver si llevan al hombre a su salvación o no. Por lo tanto, la teología moral ayuda al hombre a guiar sus actos, porque el hombre, perdón, necesita una norma objetiva que le indique lo que debe de hacer y lo que debe evitar para poder alcanzar su meta. ¿Cuál es esta meta del hombre? Su salvación, llegar a la vida eterna. No hay meta más importante en esta vida para una persona que llegar a la vida eterna y vivir siempre en presencia de Dios. Eso es lo principal. Y la teología moral ayuda a que tus actos, que es por lo que vas a ser juzgado, ¿sí? Te lleven hacia esa salvación, que no te alejen de ella. De ahí la importancia de la teología moral cristiana. La vida moral, nos lo describía así en otra cápsula, no es un hecho que pueda entenderse plenamente desde la perspectiva del observador externo. ¿A qué se refiere esto? Que la moral, como se le considera y se le ha considerado a lo largo de siglos y siglos, y a la fecha seguimos igual considerando la moral como un observador externo que juzga los actos de otro, ¿sí? Los juzga a través de un código de valores, de principios, de leyes, de normas, los juzga y los sentencia. Esto está bien, esto está mal. Yo puedo juzgar un acto de un hermano y decir si está bien
o está mal, pero eso no es la moral. Incluso ha habido sociedades, épocas donde ha habido incluso ligas de moral, ligas que evalúan si tales cosas son morales o amorales, etcétera. No, eso no es la moral. En esta perspectiva, la moral se limita a considerar y valorar la acción humana como la acción de una tercera persona, valorando esta acción desde el exterior de la persona que actúa. Bien, alguno de nosotros, tiene un acto y viene una persona y me dice, no, esto está mal, me dice, esto debiera ser de otra manera, etcétera, etcétera. ¿A mí de qué me sirve ese juicio? ¿En qué me ayuda ese juicio? Recordemos lo que hemos visto tanto en las escrituras. Una mujer adúltera era juzgada y esto estuvo mal, ¿verdad? La moral de su época la rechazaba y la mujer era muerta a pedradas. A la pieza fue juzgada y condenada. ¿En qué le ayudó a su conversión? ¿En qué le ayudó a encaminarse a la vida eterna ese juicio que recibió, esa sentencia que recibió? Nada, absolutamente. Solo queda esa forma de ver la moral, solo queda en la condena del acto, pero no sirve en nada a la persona que es condenada. Por lo tanto, esta es una forma contradictoria de actuar, porque si la moral tiene que ayudar a que tus actos te lleven a la vida eterna, el quedarte solo en la condena no sirve para nada. Que yo le diga a alguien, estás mal, o que alguien me diga a mí que yo estoy mal y me condene, a mí no me sirve. ¿Sí? Entonces, eso provoca muchos equívocos. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos enseña lo que es realmente la moral. Él, en el Evangelio de San Mateo, nos dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre. Hablaban de la comida. En cambio, lo que sale de la boca viene de adentro del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen las intenciones malas, los asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Eso es lo que contamina al hombre. ¿Qué nos enseña nuestro Señor Jesucristo? Que tus acciones están adentro de ti. Tus acciones nacen en tu interior. Y eso es lo que te puede contaminar, o al contrario, lo que te puede salvar. La teología moral, a partir de esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, asume así la perspectiva interna del sujeto moral, que es uno mismo, autor de su propia conducta. Esto es, tú eres autor de tu conducta. Es decir, se le puede llamar la perspectiva de la primera persona. Y de ese dinamismo intencional, esa dinámica interna de intenciones que genera las acciones humanas. Tú ahí adentro decides tu conducta. El hombre, por otra parte, es imagen de Dios. Fuimos creados, hermanos, a imagen y semejanza de Dios, como nos lo dice el libro del Génesis. Por lo tanto, el hombre es el principio de sus propias obras, porque es libre y señor de sus acciones. Al igual que Dios es libre y señor de sus acciones, nosotros, al ser creados a su imagen y semejanza, somos libres y señores de nuestras acciones. Es importantísimo entender esto. A lo largo de la vida todos hemos conocido y todos hemos sido un poco así, ¿va? La persona que dice, híjole, yo quiero ser bueno, pero me cuesta mucho trabajo, ya saben cómo soy, yo soy bien enojón, yo soy bien esto, yo soy bien lo otro, ¿verdad? Ya saben, incluso se hacen bromas, ¿verdad? Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Etcétera. Una persona que se dice esclava de sí misma, pero no se asume como libre y señor de sus acciones. Es muy importante que entendamos esto. La vida moral, entonces, cristiana, se convierte en un proyecto con el que el hombre pretende realizar
a través de sus acciones el bien completo y definitivo de la propia vida, es decir, su propia salvación. Esto es, tú a través de tus acciones te vas a salvar o a condenar. No hay más. No hay factores externos. Eres tú el que se salva, eres tú el que se condena a partir de tus propias acciones. Y por esas acciones, hermanos, vamos a ser juzgados. Tenemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo, no me acuerdo, 25 o 26, donde se describe la parábola del juicio final. Y en ese juicio final vemos cómo nuestro Señor Jesucristo dice, porque estuve enfermo y me cuidaste, tuve hambre, me diste de comer, estuve enfermo, preso y me visitaste, etcétera. Dice, y por eso ven al cielo. Y ellos le dicen, oye, ¿cuándo te vimos enfermo, desnudo, hambriento y te asistimos? Sin cuando lo hiciste con alguno de estos pequeños, con alguien necesitado, lo hiciste conmigo. Y luego se voltea a los malos y les dicen, me viste hambriento y no me diste de comer, me viste enfermo, no me visitaste, etcétera, lo mismo, pero ellos no lo hicieron. Dicen, bueno, ¿cuándo te vimos que no lo hicimos? Cuando no lo hiciste con alguno de estos hermanos míos, no lo hiciste conmigo. Entonces, al fuego eterno. Ahí nos deja claramente establecido el Evangelio que nosotros seremos juzgados por nuestras acciones, por lo que hagamos. Y nuestras acciones, sí, son gobernadas por nosotros mismos. Nosotros somos autores de nuestra conducta, en consecuencia, somos autores de nuestra propia salvación o condenación. Nadie más. Solamente tú eres el autor de tu salvación, de tu condenación. Ahora, el comportamiento moral, portarte, veíamos también por otro lado, tiene aspectos que lo perjudican, aspectos negativos, aspectos que nos cuestan trabajo, como es la lucha contra el pecado. Si tenemos que estar luchando siempre contra el pecado, contra nuestro pecado. No nos invita esto a ponernos como Superman a luchar contra el pecado del mundo, ni no, no, no. Es la lucha contra tu pecado, contra tu tendencia al pecado. También otro aspecto negativo, otro aspecto perjudicial del comportamiento moral que perjudica un buen comportamiento moral es la tibieza como respuesta frustrada a la vocación cristiana, que ya lo habíamos visto. Esto es que somos cristianos a medias, somos cristianos para lo que nos conviene, queremos hacernos un Dios a nuestra medida, que sea a la medida de lo que yo quiero. Somos tibios porque llevamos una relación convenenciera con Dios, transaccional. Hazme mi milagro y me porto bien y una serie de cosas. Somos cristianos tibios. Tenemos una tibieza, no nos entregamos a fondo, ¿sí? A seguir a Jesús. Y pues bueno, otro de los aspectos negativos es la lucha contra la concupiscencia. Esto es tus deseos concupiscentes, tus deseos equivocados, que te llevan a un camino no de salvación, te llevan a un camino de pecado. Los positivos, ¿qué tienes de ayuda? ¿Qué tienes que te ayude a que tu conducta moral sea perfectamente cristiana? Primero, que tienes la tendencia a crecer en la santidad. Si tú vas entrando en un camino de cristiandad, vas a ir creciendo en la santidad poco a poco. Así como de algún día te hiciste profesionista, aprendiste un trabajo y poco a poco fuiste creciendo en él hasta hacerte un especialista, así vas a crecer y evolucionar también en tu santidad. Y ese es un aspecto positivo. Tenemos como apoyo los sacramentos, que son los signos visibles, tangibles, para comunicarnos y estar con Dios, para que Dios esté con nosotros. Tenemos la oración, que es la plática con nuestro Padre, es la plática con nuestro hermano en la que hablamos con Dios. Pero que esta oración, hermanos, decíamos, no sea una oración solo de librito donde estoy repitiendo mecánicamente Dios esto, sino que desde adentro tuyo, desde tu adentro, donde reside tu verdad, hermano, donde están tus verdaderos anhelos, la verdad de tu vida, tus deseos, tus frustraciones, tus resentimientos, todo, desde ahí platiques con Dios. Quítate tu disfraz, el que tú mismo te inventas, y entreguémonos a esa oración con el Señor desde ahí, desde la verdad de nuestro ser. Otro aspecto positivo es la cruz. La cruz nos eleva.
Nosotros le huimos mucho a la cruz, rechazamos mucho la cruz, a nadie le gusta sufrir, por supuesto, pero es la cruz la que te ayuda a elevarte, a ir hacia Dios poco a poco, superando pruebas y pruebas cada vez más difíciles. Bien, hasta ahí viene este resumen, ¿verdad? Hermanos, de lo que llevamos de la teología moral, lo cual nos deja muy bien ubicados que de nosotros salen las acciones que nos van a condenar o a llevar a la salvación. Y que no es alguien de fuera el que nos tiene que juzgar, sino nosotros somos autores de nuestra propia conducta. Entonces, dentro de esa propia conducta, las acciones del hombre son guiadas fundamentalmente por sus deseos. Tú eres lo que eres, somos lo que somos, por los deseos que tenemos, por las tendencias que tenemos, por las pasiones que tenemos. Yo siempre tuve pasión por la música, yo siempre quise ser médico, yo siempre quise casarme, yo soñaba tener una familia, yo soñaba esto, soñaba lo otro. Esos deseos o llamadas tendencias, o si se exacerban de alguna manera, pueden ser pasiones, ¿verdad? Son los que van a motivar, a iniciar nuestra conducta. Porque ese deseo o impulso es la forma en que se manifiestan las necesidades del hombre en relación al mundo. O sea, el hombre tiene una necesidad, ¿sí? Y a cada necesidad, para satisfacerla, provoca un impulso que te lleva a la acción para satisfacer la necesidad. Entonces el impulso satisface la necesidad o busca satisfacer esa necesidad. Entonces, el hombre, aquí ya vamos viendo, tenemos una serie de necesidades básicas que para cubrirlas nos impulsan a actuar. En un término muy básico, son impulsos primitivos, impulsos primigenios, básicos en el ser humano. Los impulsos animales se refieren a animales no solo del reino animal, sino a los animales y los impulsos primitivos del hombre, como perteneciente también al reino animal, se refieren sustancialmente a las necesidades vitales, que son tus necesidades de nutrición, de reproducción y de defensa. Si tú tienes hambre, viene un impulso que te lleva a buscar alimento. Si tú te sientes atacado, ¿verdad? Te sale el impulso de defenderte o de huir o de alguna cosa así. Tienes una familia, tienes el impulso de tener tus hijos, esa tendencia a tener tus hijos. Esas son las necesidades básicas, pero las tendencias humanas, ya como ser humano, propiamente dicho, además de estas tres básicas, tenemos tendencias que tienen un campo mucho mayor, muy superiores. Por ejemplo, tenemos la tendencia a la sociabilidad. El hombre no puede vivir solo, el ser humano está hecho, tiene la tendencia a vivir en grupo, en sociedad. Tenemos una gran necesidad de amar y de ser amados. De hecho, tu vida puede ser considerada por el amor que tengas o por el amor del que carezcas, ya sea que recibas o des, eso es definitivo en tu vida. Tienes una tendencia, un deseo de saber, quieres conocer, tienes un hacer de conocimiento. Es más, por eso estamos aquí, hermanos, respondiendo a esa tendencia, a esa necesidad de saber, conocer nuestra religión. El ser humano tiene una tendencia a la religiosidad, busca una relación con lo trascendente, con lo espiritual, con Dios. Él lo busca como una tendencia natural en él que lo distingue definitivamente de los animales, al hombre. Por lo tanto, deseos, tendencias, pasiones constituyen un principio de selección de las búsquedas significativas. Estos deseos, pasiones o tendencias te llevan a tus búsquedas, lo que estás buscando en tu vida. Buscaste estudiar una carrera, buscaste casarte, buscaste tener una familia, buscaste hacerte músico, buscaste el otro. ¿Por qué? Porque nace de tus deseos, pasiones o tendencias, las cuales, estas tendencias, son un principio que estructura y configura tu propio mundo. Tu vida está estructurada alrededor de tus tendencias, de tus deseos. Si tú lo ves,
¿Por qué te sientes luego frustrado? Porque no has logrado satisfacer un deseo que siempre has tenido o no lo has colmado, ¿sí? ¿Qué nos pasa a muchos? Ahora les digo aquí en secreto, por ejemplo, que ya queremos ser abuelos y no vemos venir al nieto, ¿verdad? Entonces es un deseo que tienes que guía tu vida, pero que igual todavía no lo satisfaces, igual sí, ¿va? Bueno. Estos deseos, pasiones o tendencias impulsan al hombre a la acción, como ya hemos dicho, pero dentro de las muchas tendencias, el hombre tiene muchísimas tendencias, tardaríamos mucho nada más en mencionarlas, ¿sí? Pero destacan dos, que son las principales y son el principal motor de la vida del hombre y las que más influyen en su desarrollo moral, en su crecimiento moral. Estas dos tendencias. La primera, la tendencia a amar y a ser amado. Es la tendencia más radical del hombre. Incluye las distintas formas de amistad, benevolencia y amor. Esto es, puede ser tus primeros amores, tus padres, tus hermanos, luego conociste amigos, luego te enamoraste, formaste una familia, conociste a tus hijos, todas esas formas de amor que fuiste cubriendo, tenías la tendencia natural a ellos, ¿sí? Y sus opuestos. Ahí en esa tendencia también están los opuestos, el odio, la malquerencia, la enemistad. Esta tendencia, la de amar y ser amado, hermanos, ejerce una notable influencia en el desarrollo moral de la persona. Una persona mientras más amada se sienta y mientras más amor dé, va a ser una persona de un desarrollo moral muy alto. La falta de amor, de darlo, de recibirlo, limita el crecimiento moral de una persona. Reflexionémoslo y veamos ejemplos de eso en todo el mundo. La segunda tendencia importantísima del ser humano son las que se conocen como las tendencias normativas. ¿Qué son las tendencias normativas? Digamos, tu tendencia a la verdad, tu tendencia a la justicia, a la solidaridad, etcétera. Este tipo de tendencias que te hacen tener normas, te hacen tener principios, parámetros de acción. Estas, si se interpretan rectamente, expresan una auténtica autotrascendencia. ¿Qué es autotrascender? Salir de ti mismo, salir de ti. Eso es lo principal. ¿A qué se refiere? Esto les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la tendencia a la justicia. Todos conocemos a alguien que es muy justiciero, ¿no? Que le gusta, que interviene cuando cree que las cosas no son parejas, interviene, actúa, oye, esto no está bien, esto deberías dárselo a este, deberías dárselo al otro. Es una tendencia a la justicia y él tiene valores, principios de justicia que lo llevan a actuar. Es una de sus tendencias y así la búsqueda de la verdad. Yo siempre digo la verdad, odio las mentiras, yo busco siempre lo bueno. Entonces, yo tengo la tendencia a la solidaridad de esos hermanos que vemos que se la viven ayudando a los demás, apoyar a los demás en lo que pueden materialmente, moralmente, emocionalmente. Esas tendencias, las normativas y la tendencia al amor, amar y a ser amado, son las que más influyen en tu conducta, en tu crecimiento moral. Pero ahora, según la doctrina de la Iglesia Católica, los deseos y las pasiones, pongan mucha atención a esto, es muy importante, los deseos y las pasiones son positivas o negativas desde el punto de vista moral en la medida en que dependen de la razón y de la voluntad. Tus deseos, tendencias, inclinaciones no son intrínsecamente buenos o malos. No son buenos ni malos, son simplemente tendencias, ¿sí? Pero las hace buenas o malas tu razón y tu voluntad. Y es ahí donde ya entra la responsabilidad de nuestros actos en nosotros mismos. Decía Santo Tomás de Aquino algo muy importante. Decía, para la perfección del bien moral o humano es indispensable que las pasiones estén reguladas por la razón y la voluntad. ¿Qué sucede con las personas cuando tenemos problemas? Cuando se nos desvía la vida, cuando no controlamos
nuestras pasiones, tendencias, sentimientos, emociones. Cuando ellas nos dominan a nosotros, es cuando nuestra vida empieza a irse por un camino equivocado. Si tenemos una voluntad fuerte y la cultivamos, y una razón fuerte y la cultivamos, estas guiarán, ¿sí?, a nuestras emociones para que nuestras acciones vayan por un camino de salvación, de moralidad. Estos deseos impulsan al hombre a la acción. Sin embargo, a diferencia de los animales que siguen sus deseos sin cuestionarlos, el animal se siente atacado, te ataca, no lo cuestiona, no lo piensa, lo hace, él obedece a un impulso. A diferencia de ellos, el hombre tiene una facultad que lo ayuda a decidir y ordenar su propia conducta por encima de sus deseos y tendencias. Esto ya nos está indicando una jerarquía. Tu razón y tu voluntad por encima de tus deseos y tendencias. Esta razón, esta voluntad deben ordenar, deben dominar a tus deseos, pasiones y tendencias. Estas son lo que ya hemos dicho, la voluntad y la razón crítica, no la razón pura, la razón crítica. ¿Qué es la voluntad? ¿Cómo vamos a entender la voluntad, hermanos? La voluntad es una instancia superior de control, es una facultad del alma cuya tarea es regular la acción de las tendencias, regular la acción de las tendencias, determinando qué impulso debe seguirse y cómo debe realizarse, y venciendo las resistencias que encuentra para hacerlo. Esta facultad es una de las cosas que distingue al hombre de los animales. Oímos mucho que las mamás nos dicen: híjole, aquella vez me dieron unas ganas de matarte, que mira, se me hervía la mano para pegarte, pero no sé por qué no te pegué. ¿Por qué no? Porque su voluntad se lo impidió. Dijo, debo contenerme, debo aguantar este impulso, y no lo llevó a cabo porque su voluntad se impuso a su deseo, a su pasión, a su tendencia. Y así como ese ejemplo, cuando quieren, yo me estoy retirando, muchos de ustedes ya me conocieron exfumador, pero yo era fumador consuetudinario, me fumaba 2 cajetillas diarias, ¿eh? Y había veces que abría la tercera. Bueno, llegó un momento en que tuve que dejar de fumar. Entonces fue mi voluntad la que tuvo que ponerse por encima de ese enorme deseo de seguir fumando, porque el fumar no solo es una adicción, también tiene raíces de comportamiento, de deseos. Entonces, es donde tiene que intervenir tu voluntad a decidir esto sí se hace o detenerlo, esto no se hace. Y si se hace, ¿cómo debes hacerlo? Voy a hablar con mi hijo para llamarle la atención por tal cosa. ¿Cómo? No más no grites, con paciencia, no pierdas la calma. Vaya, una serie de cosas que tu voluntad decide. Tienes también tu razón crítica. Ojo con esto. Saquemos aquí mucho las antenitas. La razón crítica es el análisis o juicio, a menudo formal y razonado, para evaluar una situación, persona, trabajo, evento, circunstancia, comparándolo contra los principios y valores del individuo, ¿sí? Tengo ganas de ir con mi vecino y armarle un pleito porque ella me tiene harto con su música a todo volumen, todo el tiempo. ¿Qué te va a decir la razón crítica? Espérate, eso está mal, no lo hagas, bla, bla, bla. Llega esa razón crítica a una conclusión. Toma tu acción, la compara, ¿sí?, contra tus principios, contra tus valores, y emite, ¿sí?, digamos, una sentencia, emite una evaluación. Esto está bien, esto está mal. La voluntad lo toma y decide qué hace. No importando que esté mal, lo hace, o viendo que está bien, lo hace o lo impide. Es ahí. Pero entendamos esta dinámica entre la voluntad y la razón crítica. La razón crítica evalúa, compara contra tus principios. La voluntad conoce esa conclusión y en base a ella decide si actúa o no actúa. Ese es el principio que gobierna tus deseos, ¿sí? ¿Dónde debemos trabajar?
con las personas aquí, en la razón crítica. Desde aquí, desde esta razón crítica, hermanos, es desde donde tenemos que hablar con Dios, desde donde tenemos que orar con Dios, desde ahí, donde están nuestros principios, nuestras normas, nuestros valores, los de a de veras, no los que decimos. Ahí están nuestros amores, nuestros anhelos, ahí están nuestros deseos, nuestros rencores, nuestros miedos, nuestras angustias, ahí está todo en la razón crítica. Y esa acción, esa cosa, ese impulso que te lleva al deseo pasa por ese filtro de la razón crítica y emite una conclusión que la voluntad decide si la toma o no. Pero es cuestión de que tú conozcas este circuito de acción, ¿sí? Y trabajes en él, ¿sí? Entonces la teología moral enfoca su trabajo a tu razón crítica y a tu voluntad, para inculcar ahí principios, valores cristianos, venidos desde la eternidad, tus principios eternos, para que sobre esa base evalúes tu actuar. Sobre esa base evalúes tus impulsos, tus necesidades, deseos, trascendencias, pasiones, desde ahí, pero con principios eternos, principios cristianos. Y ese es el trabajo donde empieza el verdadero trabajo y el importantísimo trabajo de la teología moral, donde empieza, ahí es donde radica nuestro trabajo como padres, como educadores, formar esa razón crítica en nuestros hijos, nosotros portarnos de acuerdo a una razón crítica alimentada con principios eternos, con principios cristianos. Desde ahí. Bien, ahora tenemos este individuo, ya dimos un paso más en su conocimiento, tiene que actuar bien para poderse salvar, pero es los deseos los que lo impulsan a la acción, pero esos deseos, tendencias, pasiones, como las llamemos, ¿va? Deben ser gobernadas por tu voluntad y por tu razón crítica. Perfecto. Ahí está el hombre, listo para actuar y sale, ese hombre sale a la sociedad. El hombre vive en una sociedad, todos vivimos en una sociedad. Y en esa sociedad salimos armados ya con nuestra voluntad, nuestra razón crítica, nuestros deseos, todo esto recibe influencias de esa sociedad. Esa sociedad tiene valores culturales, tiene valores sociales que se les ha llamado, etcétera, que condicionan tu, influyen en tu actuar. Y una de las principales cosas que está influyendo actualmente en la sociedad, y debemos conocerla, es el relativismo, hermanos. Ese relativismo ataca este equilibrio que vemos aquí, que es el que debe ser, que la conducta moral cristiana es un equilibrio de la voluntad y la razón con los deseos, pasiones y tendencias. Es ahí donde se mete el relativismo. Hemos oído hablar mucho del relativismo. En lo largo, yo creo que en las últimas décadas se habla mucho, oímos que los padres, el Papa, mucha gente habla del relativismo. Y nosotros vivimos en el relativismo y hablamos de él mucho más de lo que creemos, ¿verdad? Sí, nada más que vamos a tratar hoy de conocer, perdón, déjenme conectar esto a la luz. Ya está. Vamos a ver qué es este relativismo. El relativismo es una postura, una corriente filosófica, una corriente de pensamiento social que dice que la verdad de todo conocimiento o principio moral depende de las opiniones o circunstancias de las personas. Cada quien actúa según su criterio, cada quien según sus deseos, cada quien como vea la vida, ¿verdad? Y basan a que la verdad depende de la opinión o la circunstancia de la persona. La verdad, ¿eh? Depende de la opinión o de las circunstancias de la persona. Eso dice el relativismo. Y considerando que las opiniones o circunstancias son cambiantes, ¿sí? Por lo tanto, ningún conocimiento o principio moral, según esta postura, es objetivo o universal. Bueno, hoy tú puedes opinar que tal cosa es buena, te parece bien, ¿verdad? Etcétera, pero al minuto siguiente, el día de mañana, ya piensas que no está tan bien. Entonces, hoy
Si tú pensabas que estaba bien según el relativismo, esa es la verdad. Mañana cambiaste de opinión, ahora ya no es la verdad. La verdad, entonces, no depende de sí misma, la verdad depende de lo que tú pienses de ella según el relativismo. Por lo tanto, según esta forma de pensar, no hay nada válido, no hay nada universal, no hay verdades absolutas, no hay verdades universales. Y eso actúa mucho en la sociedad del día de hoy. El relativismo afirma que todo hombre puede y debe juzgar por sí mismo y sin referencia a ninguna otra base objetiva ni principio de nada, lo que es verdadero y lo que es bueno. El hombre por sí mismo, sin considerar principios, ni bases objetivas, ni juicios críticos, ni nada. Tú consideras lo que es verdadero y lo que es bueno. Lo que para ti es verdad, lo que para ti es bueno. Tú lo juzgas. Si una persona juzga que algo es bueno, entonces, según el relativismo, sin más, es definitivamente bueno. Pero si otra persona lo mismo lo juzga malo, entonces también es malo. Entonces, una misma cosa puede ser buena para uno, mala para otro. La cosa es la misma. La cosa objetiva no cambia, sigue siendo la misma. ¿Sí? Por ejemplo, el color de mi camisa es azul, pero vamos a decir que Lidia piensa que mi camisa es verde. Ella la ve verde y Frances dice no, yo la veo amarilla y Mari dice que no, que ella la ve roja, etcétera, etcétera. Ellas las van a ver verdes, rojas, amarillas, etcétera, del color que quieran, ¿sí? Según el relativismo, entonces mi camisa es verde, roja o amarilla para Lidia, para Mari, para Francis, etcétera. Pero objetivamente hablando, eso no afecta al color de mi camisa, hermanos. Mi camisa sigue siendo azul, pese a lo que los demás piensen de ella. ¿Cuáles son las características del relativismo moral? El relativismo es muy amplio, hay relativismo político, filosófico, etcétera, social. Vamos a hablar solo del relativismo moral, que condiciona la conducta. Una de sus características es el fallido intento de considerar que todas las opiniones morales gozan del mismo nivel de validez sin importar que algunas de ellas sean contrarias entre sí. Todas las opiniones de todos son válidas, lo hemos oído mucho. Todas las opiniones de todos son válidas, ¿sí? Sin importar que uno diga A y el otro diga Z. Según el relativismo, todas las opiniones morales gozan del mismo nivel de validez. El relativismo no acepta que unas ideas tengan más probabilidad de ser ciertas que otras o el que unas ideas sean definitivamente verdaderas y otras no. El relativismo no acepta verdades absolutas, acepta la opinión de la persona como verdad absoluta. Una segunda característica es el relativismo confunde el deber de respetar a la persona que opina y su derecho a opinar con el deber de respetar toda opinión, ¿sí? Todos tenemos el deber de respetar a los demás sin duda y también de respetar su derecho a opinar y dejarlo que lo haga y escucharlo. Pero eso no implica que todas las opiniones sean válidas. Una cosa es respetar el derecho de la persona a opinar y otra cosa es considerar que todas las opiniones son igualmente válidas. Ahí hay una terrible confusión en el relativismo moral. Incluso tenemos como católicos que somos, hasta el deber, si las circunstancias lo permiten, de refutar opiniones falsas y dañinas, de la manera adecuada, en las circunstancias adecuadas. Pero no es cierto que todas las opiniones sean igualmente válidas solo porque yo creo en esa opinión. No, puedo estar equivocado. Los hombres somos imperfectos. Una tercera característica del relativismo moral es que pone el énfasis en el sujeto que opina y no en la realidad objetiva acerca de la cual se está opinando. El relativismo insiste con frecuencia que todo el mundo tiene derecho a opinar, es cierto, que hay que respetar la opinión de todo el mundo, es cierto, que respetar su derecho a opinar y su derecho a decirlo. Si analizamos bien cada una de estas expresiones, nos daremos cuenta
de que ponen el énfasis en el sujeto que opina y no en el objeto o la realidad que se está analizando, lo cual ya es una desviación terrible. Lo que debes de analizar es esa verdad objetiva, no la opinión de todos. ¿Sí? Otra característica del relativismo es su énfasis en una presunta sinceridad. ¿Sí? Es decir, lo que importa es la sinceridad subjetiva de la persona y no tanto su conducta. Por lo tanto, vamos a verlo así. Si la persona cree sinceramente que hacer tal cosa está bien, entonces el hacerlo también está bien, porque yo creo sinceramente que eso está bien, entonces lo hago y está bien hecho, estuvo bien, no hay problema. Por ejemplo, para el relativismo, si un joven cree que tener relaciones sexuales con su novia sin casarse con ella está bien porque la ama mucho, ¿sí? Entonces, según el relativismo, está bien que fornique con ella, porque él cree sinceramente que eso es correcto. ¿Eso es correcto? Pues ahí es donde ya empezamos con problemas, ¿va? Bueno, el relativismo como tal se contradice en muchas, muchas cosas. Es una filosofía absolutamente imperfecta y absurda. Una de sus contradicciones es la afirmación del relativismo. Si se afirma que todo es relativo, entonces esa afirmación también sería relativa, creando una paradoja, pero no, hermanos, no, ¿sí? ¿Qué, qué sucede con el relativismo que dice que todo es relativo, nada es absoluto, excepto su afirmación de que todo es relativo, porque siempre lo defienden? Entonces la defienden como si fuera una verdad absoluta. Y ahí se crea una paradoja filosófica, una contradicción, se crea una mentira. Si no hay verdades absolutas porque todo es relativo y lo defiendes como verdad absoluta, entonces nada es relativo. Todo es verdadero o falso. Y es ahí donde el relativismo se pierde y se confunde. La segunda contradicción del relativismo es la imposibilidad entonces de hacer un juicio moral. Si no hay normas morales absolutas, no se pueden juzgar las acciones como buenas o malas, ¿no? Lo que implica que no hay espacio para la justicia o la condena de actos dañinos. A ver, yo, Luis Miguel, considero, ¿sí?, que puedo robar por hambre. Soy pobre, no tengo dinero, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, en esas circunstancias, robar es lícito. Me meto a la casa de Lidia Marta, le robo lo que tiene para venderlo y obtener dinero y comer. Según el relativismo, si a mí me llevaran ante la justicia, yo diría, perdón, eso para mí está bien. Por lo tanto, tendrían que perdonarme, porque según el relativismo, si yo creo sinceramente que algo está bien hacerlo. Entonces, no podría yo ser juzgado por robar. Entonces, ¿qué sucede? Los mismos relativistas exigen respetos, derechos para ellos. Espérate, ¿hay verdades absolutas o no hay verdades absolutas? Sí las hay, pero es otra de las contradicciones del relativismo que dice que no hay verdades absolutas. Incoherencia en el respeto. El relativismo afirma que no hay una moral universal, pero a su vez exige respeto por las diferentes posturas, lo que crea una incoherencia. No hay una norma moral universal, pero respeta todas las posturas. O sea, el respeto es absoluto, el respeto sí es universal, entonces sí hay verdades morales universales, porque ellos exigen y defienden el respeto a la diversidad de opiniones. Entonces, ahí viene una gran contradicción que nos mete en el mundo a hacer lo que se nos dé la gana sin ningún problema, ¿sí? Sin ningún problema, ¿sí? Entonces, cuidado con ese relativismo que dice que nada. Hay un dicho que describe muy bien al relativismo, una frase, un eslogan que dice, nada es verdad y nada es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Suena bonito, suena muy convincente, pero qué mentira tan grande, ¿sí? Eso de que nada es verdad,
Híjole, es una de las más grandes mentiras que se han dicho en la humanidad. Bien, ya vemos a este hombre que es autor de su propia conducta, que gobierna sus emociones o puede dominar sus emociones a partir de su voluntad y su juicio crítico, su razón crítica, pero que actúa en una sociedad relativista que lo desarma, que le dice no hay verdades absolutas, entonces todo lo que tú deseas es bueno por el simple hecho de que lo deseas. Eso mina tu razón crítica, que es para qué me preocupo de tal cosa, yo hago lo que yo quiera. Y hay mucha propaganda en ese sentido. Tú complácete, haz lo que tú quieras, tú eres un ser de luz que todo lo mereces, todo está centrado en ti. Yo a ti te trato bien si tú me tratas bien, si tú me tratas mal, yo te trato mal. O sea, todo centrado en ti, en lo que tú deseas, y eso es lo correcto. Cuidado con el relativismo porque es en esa sociedad a donde nosotros salimos a actuar y a donde actúan nuestros hijos, contaminados por esta corriente de relativismo. Ahora, con toda esa corriente de relativismo que acepta un montón de cosas, acepta el aborto como algo normal, es una decisión personal, es mi cuerpo, perdón, no es tu cuerpo, es el cuerpo del bebé, es el cuerpo de otra persona sobre la que estás decidiendo. Se acepta el homosexualismo como algo natural, lo cual es cierto. No vas a matar a alguien por ser homosexual, pero no vas a aceptar el homosexualismo como algo normal o natural. Y así se van aceptando muchas cosas y se critica a nuestra Santa Iglesia por no adaptarse al mundo actual. ¿Qué pasa con la Iglesia? Es señalada de ser una institución incoherente y retrógrada, rígida, que no comprende al hombre actual, no está con el hombre contemporáneo, no está con el hombre relativista, que no gobierna sus emociones, sino que las hace el centro de su vida y de la verdad universal. Pero a este respecto, respondió un cardenal africano de Guinea, el monseñor Robert Sara, dijo algo fundamental que, ojo hermanos, escuchen esto y vamos a grabarnos esto que dijo el señor cardenal. Dice, la iglesia no fue hecha para agradar al mundo, fue hecha para convertirlo, para abrir las puertas de la eternidad. Sin el cielo, todo nuestro trabajo es en vano. La iglesia, el cristianismo, no está para adaptarse a los deseos concupiscentes, a los deseos ingobernados de las personas, de la sociedad actual. Fue hecha para revelarle el reino de Dios, para conducirlo al camino de la salvación. Con firmeza y claridad, este cardenal Robert Sara ha recordado una verdad que muchos prefieren olvidar. La iglesia no existe para adaptarse al mundo, sino para transformarlo con la luz del evangelio. Me acuso que hay veces que yo sí he pensado en otros años, en otras ocasiones, al respecto de algunos temas, que la iglesia debería adaptarse al mundo. Y hoy me doy cuenta que no, que la iglesia no está para agradar al mundo, sino para convertirlo a la luz del evangelio. La iglesia no fue hecha para agradar al mundo, fue hecha para convertirlo, afirmó el cardenal, y sus palabras resuenan con fuerza en estos tiempos de confusión y de relativismo. Vivimos una época en que se espera que la iglesia se acomode a las ideologías cambiantes, ¿sí? Hoy está de moda una cosa, mañana está de moda otra, dentro de poco estará de moda una tercera distinta de las demás, etcétera. Todas las ideologías cambiantes hemos venido del comunismo al socialismo, al hipismo, al New Age, a una bola de ideologías de moda, ¿verdad? Y se pide que la iglesia las acepte, les dé entrada, pero no, su misión no cambia. La misión de la iglesia y de nosotros como cristianos es salvar almas, salvar tu propia alma y ayudar a la salvación de las almas de tus hermanos. No estamos aquí para complacer a la sociedad, sino para anunciar la verdad, aunque incomode, aunque duela. No abaratemos el evangelio, hermanos. Aunque incomode, aunque duela, la verdad es una y Dios nos la reveló.
Que esta verdad no se amolda a mis caprichos, a mis concupiscencias, es otra cosa. Pues eso no quiere decir ni que la iglesia sea equivocada, ni que la verdad deje de ser verdad, solo porque yo pienso lo contrario y solo porque yo he renunciado a gobernarme. Nada más por eso, ¿verdad? La fidelidad a Cristo implica muchas veces ir a contracorriente de lo que se piensa. Muchas veces cuando empiezas a hablar, ya vas a salir con tus cosas. Muchas veces nos da vergüenza confesar que somos cristianos, que vamos a misa. ¿Cuántas veces para persinarnos en público, hermanos, nos hacemos así, como que, "Ay, sí, que no nos vean"? No, hermanos, sigamos rezando por nuestros pastores, por nuestros sacerdotes, para que nunca teman proclamar la fe con valentía y recemos por nosotros mismos, como fieles, seamos luz en medio de las tinieblas. Que te digan, que te critiquen, que eres un macho, que no sé qué, que digan lo que quiera. Tú tienes que ser luz en medio de las tinieblas, comportarte con la verdad de Cristo, sin avergonzarnos jamás de nuestra fe católica. No está Jesucristo y su evangelio para agradar a un mundo de gente concupiscente que no se sabe gobernar. Al contrario, está para ayudarlos a cambiar, ayudarlos a poner el pie en el camino de la verdad y de la salvación. A ese hombre relativista que no se sabe gobernar y que nos lleva también a una última reflexión. ¿Yo qué tan contaminado estoy de relativismo? ¿Qué tan contaminado estoy de no gobernar mis pasiones, deseos, tendencias, caprichos? ¿Qué tanto los pongo por delante? ¿Qué tanto pongo por delante mi razón crítica iluminada por la verdad de Dios, por la verdad que nuestra Santa Iglesia nos enseña? Pues bien, hermanos, muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias por esta atención a esta cápsula. Un tema, pues yo creo que muy actual, muy de hoy. Sí, qué gusto verte. Qué milagro. Sí, Lupita, todos. Qué bueno que ya entraron, ¿verdad? Pues muchas gracias. Sí. Y viene la pregunta de siempre. ¿Qué opinan? Comentarios, opiniones, preguntas. Hablen ahora o callen para siempre, hermanas. Es Muy muy claro. interesante. Excelente, Luis. ¿Qué enseñanza les deja? ¿Con qué se quedan de esta cápsula? Pues con esta lección tan grande del relativismo que nos das ahorita, que muchas veces lo confundía uno con actualidad, modernidad, ¿verdad? Pero no tiene nada de eso. Totalmente, totalmente contradictorio y aberrante. Mejor, yo creo que encaminar nuestros esfuerzos a tener una moral cristiana cada vez más preparada y apegada a Jesucristo. Le has dado el clavo, Francis, en el sentido de que si hay algo que sea retrógrada, es el relativismo. Un relativismo que te hace desandar el camino que tú has hecho por controlarte, por dominarte, por crecer, por ir a favor de tu propia evolución. El relativismo te lleva por un camino que te lleva hacia abajo. No te controles, desordénate, lo que tú quieras en el momento que tú quieras. Eso Sí, no es evolución, sí, eso es retroceso. ¿Cómo? retroceso totalmente. ¿Sí? Y el bueno, muchas personas lo dicen, es no seguir las exigencias del mundo. O sea, como dicen, no irte a lo que te exige el mundo, y sí tiene que ver mucho con el relativismo, o sea, el ser libre, que no te gobiernen, o sea, que tú decidas, o sea, sí, pero la confunden mucho, ¿no? Con la libertinaje. Libertad. Hay una línea muy fina entre esa Muy libertad que tú tienes de decidir tu propia vida y ese libertinaje que te da el relativismo. Es una y línea a ellos, que al luego es muy prójimo, o sea, fácil cruzarla, ¿eh? Sí, Ale, perdón, querías comentar algo, No, Alejandro. sí, está bien. Igual pienso que somos católicos por conveniencia. Me conviene soy esto, me conviene soy lo otro, somos lo que queremos Ujú, nosotros, o sea, lo que nos ujú. conviene nada más. Pero aquí el punto es toda esta clase que diste es estudiar más en nuestra fe, estudiar más los evangelios, tener más fe y conocer a Dios, a Jesús, todo desde antes, así fue siempre. Nada ha cambiado, es igual siempre, Así es, desde las un verdades son inicio. universales y eternas.
¿sí? Ujú. Si lo observamos, hermanos, Jesús en el Evangelio jamás dijo, bueno, hermanos, aquí les dejo, les recuerdo las sugerencias que hace Dios, por si las quieres adoptar. No, los llamó los mandamientos, ¿sí? Sí. No dijo las 10 recomendaciones para una vida mejor, no. Ujú. Dios dijo, aquí están los mandamientos. ¿Qué dijo Jesucristo? Os doy un nuevo mandamiento. Mandamiento. Amaos los Sí. unos a vosotros como Los yo os he otros. amado a ustedes. ¿Verdad? Ujú. No dijo, les recomiendo que lo hagan. No. No le dijo, si tú quieres y a ti te parece bien, Sí, dije, entra. No. Lo llamó mandamiento. mandamiento. Sí. ¿Sí? Y eso es lo que le da lo absoluto a estas verdades. Claro. ¿Sí? Y debe ser Han un sido equilibrio, ¿no? pronunciadas por Dios como ordenamientos. Ujú. Sí, sí, sí. Pues muy bien, hermanas, hermanos, pues muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy. Gracias. Estamos Muchas viendo gracias. el próximo martes en una nueva cápsula de fe. Un abrazo a todos, ¿sí? Y que Muchas Dios gracias. los bendiga. Gracias. Jesús. Buenas noches Que a Dios te todos. bendiga. Descansen. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Todo, que descansen.